El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro, muy buenos días. Qué bendición poder encontrarnos contigo como cada mañana y recibir el consejo tuyo y poder experimentar tu amor, ese amor que nos seduce y que nos tiene en este lugar porque eres tú el que nos atraes para estar en tu presencia, porque nos amas. Muchas veces nos llevas al desierto para seducirnos. El desierto a veces no nos gusta, porque el desierto está relacionado con tener que pasar por pruebas, por adversidades, por dificultades. Pero es en esos desiertos, cuando estamos solos, es en esos momentos cuando verdaderamente podemos conocerte a ti. Moisés te conoció en el desierto. 40 años en ese lugar le permitieron ver tu gloria en aquella zarza que ardía y no se consumía. El pueblo de Israel en el desierto conoció al Dios que sustenta, al Dios que liberta. Y en cada uno de los desiertos por los cuales tú nos permites pasar, también tiene como finalidad que nosotros podamos conocerte como el Dios que sana, como el Dios que restaura, como el Dios que perdona. A veces no queremos ir a esos lugares, pero son necesarios para poder escuchar tu voz. Estoy plenamente convencido que cada uno de nosotros agradece los procesos difíciles por los cuales ha tenido que pasar. Porque si no hubiese sido por esos desiertos que vivimos, no te hubiéramos conocido y hoy no estuviéramos aquí. Por eso el apóstol Pablo dijo que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, aunque sean dolorosas, aunque muchas de ellas no las comprendamos. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Así que te pedimos, Dios amado, que nos ayudes a confiar en ti, tener la certeza de saber que tú sabes lo que estás haciendo, que tú eres más sabio que nosotros
Nosotros a veces no entendemos las circunstancias por las que pasamos, pero tú sí sabes qué estás haciendo. Ayúdanos, Dios amado, a tener la fe suficiente para seguir encontrando en medio del desierto, en medio de la prueba, razones para seguir adorándote a ti. Te damos gracias con todo el corazón por este tiempo. Valoramos inmensamente que saques un tiempo de tu agenda para dedicarlo a cada uno de nosotros y para traernos un mensaje que nos edifica, que nos llena de vida. Esto es manifestación también del amor que tú nos tienes, porque a través de cada palabra nos guías, a través de cada palabra nos muestras el camino. Te rogamos, Dios amado, que la presencia tuya esté aquí en este lugar, que tu Espíritu Santo se derrame sobre toda carne como fue prometido, que tú quites el corazón de piedra y nos des un corazón de carne que pueda ser sensible a tu voz. A ti la gloria, mi amado, por todo lo que hoy harás a través de esta enseñanza que anhelamos con toda la fuerza de nuestro corazón y sabemos que una palabra que sale de tu boca no vuelve vacía. No quiero, Dios amado, que esta palabra vuelva vacía, sino que en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros esta palabra cumpla el propósito con el cual tú la envías. Ninguno de nosotros es digno que entres en nuestras casas. Solamente di la palabra. Aquí no estamos, Señor amado, porque te busquemos con una motivación incorrecta, porque tú nos des algo. Aquí estamos para darte todo. Todo te pertenece. Y hoy te entregamos nuestra vida entera y la ponemos a tus pies y te la entregamos como un sacrificio vivo para ti. Te amamos con todo nuestro corazón y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Saber que el Señor está con nosotros siempre es algo muy especial. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en donde habían estado 430 y pico de años esclavizados, el Señor los lleva al desierto. Uno quisiera no tener que pasar por el desierto, y más bien que el Señor hubiese tomado un vuelo charter y hubiesen llegado a la tierra prometida sin tener que estar 40 años pasando por todo lo que ellos vivieron. Sin embargo, el desierto era el camino en donde ellos conocieron el poder de Dios cuando Él abrió el mar para que pasaran. Esto debió ser suficiente para saber que el Dios que les había sacado de Egipto era un Dios poderoso. Destruyó allí a Faraón y sus hombres que venían tras ellos. Cuando tenían hambre, Él les sustentó con maná, le dio codornices, les sacó agua de la roca y les mostró su amor, su misericordia. Sin embargo, ellos, cada circunstancia difícil que tenían, empezaban a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios mismo. Y dice la Biblia que muchas de esas personas no pudieron entrar a la tierra de las promesas por su queja. Así que el llamado que Dios nos hace es que en medio de lo que podamos estar viviendo, sigamos encontrando siempre motivos y razones para adorar a Dios, que nunca se pierda. Lo que está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno diría, pero que hay que agradecerle a Dios por ese huracán. Por supuesto que hay que agradecerle, porque si no hubiese sido por la intervención divina, un huracán devastador como ese huracán Milton, que viene con una fuerza destructora impresionante, categoría 5, al entrar a tierra se convierte en categoría 2 y en este instante está pasando por el Atlántico con categoría 1, uno dice, allí estuvo la mano de Dios. Sabemos que hay familias que pueden estar afectadas, pero hay muchas cosas por las que agradecerle a Dios. Las cosas materiales se pueden recuperar, la vida no, pero siempre en medio de cualquier cosa que nos pase, debemos tener un corazón agradecido con Dios.
El tema no es cuestionar a Dios por el accidente. El tema es agradecer a Dios porque si Dios no hubiese intervenido, el resultado de ese o el desenlace de ese accidente hubiese sido fatal. Entonces, que siempre encontremos razones, que no permitamos que la queja, que la amargura nos haga dejar de adorar a Dios. El Señor me los bendiga a todos. Bienvenidos a este banquete especial que el Señor ha preparado. ¿Qué les parece si hoy compartimos con alguien más este alimento especial? Si de gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Dele me gusta a esta enseñanza y gracias por estar allí con nosotros. Preparemos entonces nuestro corazón para recibir esta palabra. El Señor dice: así será mi palabra que ha salido de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual ha sido enviada. Y eso te pedimos, Dios amado, que esta palabra cumpla en nosotros hoy ese propósito. Mi Señor, que tu palabra ungida sea como espada de doble filo, que penetre hasta romper los tuétanos y las coyunturas. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Hay un único pastor en verdades eternas, y no soy yo. Eres tú. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado, así como aparece en la Biblia, la hija de Jairo. La hija de Jairo. El libro de Mateo, capítulo 9, verso 18, enseña, Mateo 9, 18, dice su santa y bendita palabra: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, vamos a imaginar la escena para poder entender lo que está pasando. Se postró ante él un padre angustiado, diciéndole a Jesús, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Wow. Mi hija acaba de morir. Dice Mateo. En otro de los evangelios vamos a mirar que no dice acaba de morir, sino mi hija está agonizando. Pero me impresiona esto, es mucho más profundo. En el contexto, Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos, quienes le rogaron que se alejara de aquel lugar. Recordemos ese momento, por favor, que quedó registrado en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 17. Marcos 5, 17. Lo rechazaron en Gadara. Dice aquí, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Imagínense, ahí está Jesús, el dador de la vida, el salvador del mundo, y dijeron, vete de aquí, sal de aquí, vete de nuestros contornos, no te queremos aquí. Él toma la barca de regreso al lado occidental del lago, probablemente a Cafarnaún. No había acabado de llegar cuando le salió al encuentro un hombre. El hombre se llamaba Jairo. La Biblia lo destaca como un principal de la sinagoga, no era cualquier persona. Era un hombre que tenía una posición en la sociedad. Y dice que este hombre le rogaba. No dice que oraba, le rogaba. Insistentemente que fuera con él a su casa. Qué contraste, ¿verdad? Mientras unos rechazaban a Jesús y le piden salir de sus contornos, otros le esperan con el fin de acercarse a Él y le ruegan venir a su casa. Esta misma situación se repite en nuestros días constantemente.
donde personas e incluso pueblos enteros manifiestan posturas completamente opuestas frente a Jesús. Hay varias actitudes aquí de las cuales debemos cuidarnos para no caer en ellas. Está la actitud de los del pueblo de Gadara, quienes rechazaron a Jesús. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Y también está la actitud de la multitud que seguía a Jesús. Lucas, miremos capítulo 8, verso 40, Lucas 8:40. Dice la palabra Lucas 8:40, dice así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Él viene de Gadara, ¿verdad? Toma su barquita y viene de nuevo a Cafarnaúm. Y ahí está la gente, están las multitudes. Yo no sé cuántas personas había, pero había mucha gente. Y la multitud lo recibió con gozo, como un superstar, como una superestrella, porque todos le esperaban, todos le esperaban. ¿Cuáles eran las expectativas de todas aquellas personas que esperaban a Jesús con gozo? Tal vez eran movidas por su curiosidad, tal vez eran movidas por presenciar alguno de los milagros que Jesús hacía. Es posible que se acercaban a Jesús por una bendición, porque el Señor hiciera algo en sus vidas. No lo sabemos. Pero en medio de la multitud estaba un hombre que marcó la diferencia, porque los de la multitud, ninguno quedó registrado en la Biblia, pero Jairo sí. Ese hombre se llamaba Jairo. Él era uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor. La razón es que su hija, ¿alguien tiene hijos acá? Su hija acababa de morir. Debe ser fuerte para un padre la pérdida de un hijo. Acaba de morir sin que hubiesen podido hacer nada por ella. Imaginemos por un instante cómo se encontraba aquel padre que acababa de perder a su hija. Es bien sabido que cuando se verifica la muerte de una persona, allí cesan los esfuerzos. ¿Qué más se puede hacer? Ya se murió. Allí muere la esperanza. Allí viene el dolor. Viene la amargura, el desconsuelo y una serie de preguntas sin respuestas, como por ejemplo: Señor, si tú verdaderamente eres un Dios de amor, ¿por qué no hiciste nada? Tanto que te pedí y te supliqué que hicieras algo para que mi hija no muriera, y no hiciste nada. Muchos, después de un trágico desenlace como este, empiezan a culpar a Dios. Y lo que menos quieren es saber de Él, se apartan de Dios, porque en el fondo de su corazón consienten que el culpable de lo que pasó fue Dios. Pero esta no es la actitud de Jairo. Jairo, al acercarse a Jesús, aunque dice el texto de Mateo, su hija acababa de morir, él estaba demostrando, porque la fe se demuestra. Él estaba demostrando que no había perdido su fe. Su hija murió, sí, pero tengo fe. Lo que he estado esperando no ha salido, pero tengo fe. Él
a pesar de la trágica noticia que había recibido, él siguió creyendo que Jesús tenía el poder no solo de sanar a su hija, sino de levantarla de su lecho de muerte, si fuera necesario. Este era un principal de la sinagoga. Estos de la sinagoga, muchos buscaban ocasión para tentar a Jesús. Sin embargo, este principal de la sinagoga superó su religión, podríamos decir, su posición en la sociedad. Y ante Jesús se postró, reconociendo que ante él no había una autoridad mayor. No le importó su posición. Generalmente, cuando una persona muere, el destino de esa persona es el cementerio. Hay que llamar a la funeraria, hacer los preparativos para enterrar a la persona. Pero Jairo soñó con un destino distinto para su hija. Deberíamos soñar con destinos distintos para nuestros hijos, aunque lo que estemos viendo es muerte espiritual en ellos, lejos de Dios, apartados completamente de sus caminos, pero nunca perder la fe. Dios puede resucitar a nuestros hijos, aun si están muertos espiritualmente. El llamado del Señor es, entonces, no pierdas la fe. Este padre seguía creyendo que este no era el final de su hija. Jairo, aunque su hija había muerto, seguía creyendo que Jesús podía levantar de entre los muertos. Hay muerte en las relaciones también, pero Dios puede traer vida donde había muerte. Sus palabras así lo confirman. Miremos Mateo capítulo 9, verso 8. Mateo capítulo 9, verso 18, perdón. Dice Mateo 9, 18 lo siguiente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Aquí hay humillación. Se postró. Porque a veces el orgullo no nos deja postrarnos. El orgullo no nos deja reconocer que sin Dios nada somos. Este principal se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué tremenda fe, ¿verdad? Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquella familia parecía ante la sociedad una familia ideal, ¿verdad? Principal con su hija. Él era un hombre de prestigio en la comunidad. Las escrituras lo llaman un principal de la sinagoga. Sin duda que era una persona respetada por sus funciones en la sinagoga. Tenía esposa y una hija de 12 años. Todo parecía andar bien, hasta que esta niña enfermó. No sabemos si en cuestión de horas o de unos pocos días, la situación en forma progresiva empeoró y se dieron cuenta que la niña acababa de morir. ¡Qué golpe tan fuerte! Entonces el padre, desesperado, sale en busca del único que puede hacer lo que solo un milagro podría resolver. Jairo es un padre atribulado.
que sale a buscar a Jesús de Nazaret. Y de ninguna manera obtiene la información para encontrarlo. Él llegó a aquel lugar y Jesús no estaba. Algunos le dijeron, es que se fue para allá, para Gadara, no ha venido. Y él dijo, yo lo espero. El episodio está descrito con detalles en los evangelios sinópticos, donde algunos no dicen que la niña murió, sino que estaba enferma, a punto de morir. Así lo registra Marcos. Capítulo 5, verso 22 al 23. Marcos 5, 22 al 23. Dice aquí, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Verso 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Dice agonizando, Mateo dice que acababa de morir. Mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. Ojo a esto. Él no dice para que sea sana, dice para que sea salva y vivirá. Sabía Jairo que Jesús era el Salvador del mundo, aunque era principal de la sinagoga. Esta niña, por lo que vemos, es sin duda muy amada por sus padres. Tenía 12 añitos de edad. Estaba en plena flor de su juventud. Pero se estaba muriendo. No sabemos qué clase de enfermedad tenía. Probablemente sería una enfermedad infecciosa, lo suficientemente grave como para ponerla al borde de la muerte. Está claro que no era un resfriado, ni una gripe, quizás una meningitis, una neumonía severa o una poliomielitis, para mencionar algunas de las enfermedades que son frecuentes y que pueden causar la muerte a esa edad. Los datos médicos que tenemos son pocos. Conocemos su edad, sabemos que estaba en cama y sabemos que probablemente hacía varios días que no comía. Por supuesto que si el Señor Jesús hubiera quedado unos días más del otro lado del lago en Gadara, el resultado hubiera sido muy distinto. Pero hay un Dios en el cielo que todo lo controla. Y el Señor Jesucristo siempre estaba en el lugar que su Padre quería que estuviera. No estaba ni 100 metros, ni 1 kilómetro más o menos lejos del lugar exacto que su Padre tenía para él. Diría Jairo, qué suerte que lo encontré, pero nada es casualidad. En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Qué suerte que lo encontré, diría Jairo, al llegar todo apurado donde estaba Jesucristo. Le expone la situación al maestro, y con gran alivio en su corazón encuentra que Jesús de Nazaret está dispuesto a ir con él. Él se postra, le ruega, y Jesús dice, ok, voy contigo. Qué bueno. Mateo capítulo 9, verso 19. Mateo capítulo 9, verso 19. Dice la palabra de Dios aquí. Dice Mateo 9, 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Yo creo que esto trae un resurgir, un aire de esperanza, porque Jesús va para la casa. Y yo creo que si tú pones la mano en ella, ella va a sanar. Entonces, vamos bien. Observen que Jesús no hace una curación a distancia, como en el caso del siervo del centurión. No. Marcos 5, 22, 23 dice. Marcos 5, 22, 23.
enseña. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, verso 23, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre tiene algo que no debería faltarnos a nosotros, tiene persistencia. Dice, le rogaba mucho. La Escritura nos dice que le imploró mucho. Esta no fue una petición de 5 segundos y nada más. El hombre sabía que la situación de su hija era desesperada. Una cosa es orar por la necesidad de otra persona y otra cosa es orar por tu propia necesidad. No es lo mismo orar por el hijo de alguien que está enfermo que orar por tu propio hijo que está a punto de morir. Este hombre rogaba y lo hacía de manera insistente. Qué bueno es cuando nosotros hacemos lo mismo con nuestro Padre Celestial. Jesús, refiriéndose a la necesidad de orar siempre, dijo en Lucas 18:7. Lucas 18:7 dijo, Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, dice, de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Sí, narra la experiencia de aquella mujer viuda ante el juez injusto. Una mujer persistente. Ella tenía fe. Y el juez a quien se acercaba para que le hiciera justicia era injusto. Pero ella tenía perseverancia y todos los días lo importunaba. Y era tanto su perseverancia que el juez un día dijo, mira, no sea que esta mujer, le voy a conceder lo que me está pidiendo, no sea que uno de estos días ella me colme la paciencia, y le concedió por su persistencia. Jairo está de la misma manera orando a Jesús. Muchos no son perseverantes en la oración, porque dejan de creer cuando la respuesta tarda. Veo el caso de Daniel, que oró y ayunó durante 21 días. Y la respuesta es que el ángel le dijo, desde el primer día en que dispusiste tu corazón para oír y entender, Dios envió la respuesta desde el primer día. Estoy orando, primer día llega la respuesta, pero el príncipe de Persia se opone 21 días. ¿Qué hubiese pasado si Daniel no sigue perseverando en la oración? A veces se nos olvida que hay un reino espiritual y que el enemigo a veces quiere frenar para que la respuesta que Dios ha enviado pueda llegar a nuestra vida. Por eso no podemos desmayar. Necesitamos perseverar si verdaderamente hemos creído. En el servicio a Dios, a lo largo de todos estos años he visto muchas veces esa insistencia de la familia que quiere que en esa situación desesperada como la que Jairo estaba viviendo se haga un milagro. Ore para que el Señor sane a mi familiar, ore para que el Señor, con una desesperación. Pero los seres humanos no podemos hacer lo imposible por nosotros mismos, sino es Dios el que lo hace. En el caso de Jairo, los detalles son pocos, pero nos dan una buena idea de la situación. Jairo no tiene ninguna ilusión falsa del estado de su hija. Él sabe que su hija está agonizando, según lo narra Marcos. Mateo dice que se había muerto. Muchos hemos estado cerca de un ser querido cuando esto ha sucedido. Y no se necesita ser un profesional médico para darse cuenta cuando alguien está mal. La piel muchas veces se pone fría y sudorosa, la voz se torna cada vez más débil
y entrecortada, las fuerzas casi desaparecen. La respiración se hace cada vez más leve, al principio muy rápida, y luego siguen períodos de falta de respiración, hasta que al final el enfermo da su último suspiro y muere. Es muy probable que cuando Jairo salió de la casa, su hija todavía estuviera viva. No podemos imaginar la prisa de Jairo. Seguramente que él aligera el paso. Jesús le dice, vamos. Y ahí va Jesús con Jairo, y yo me imagino que Jairo va caminando más rápido que Jesús, a ver si Jesús le toma el ritmo, tratando de imprimirle el mismo ritmo a Jesús de Nazaret, y a los discípulos también. Pero qué difícil lograrlo con una multitud que lo está apretujando. Es que Jairo sabe que cada minuto cuenta y que no tienen tiempo que perder. Sin embargo, en la escena aparece una mujer con un flujo de sangre que retrasa a Jesús. Mateo capítulo 9, miremos esto, verso 20 al 22. Dice Mateo 9, 20 al 22. Dice la palabra, y aquí, miren la escena. Jairo está desesperado, su hija está agonizando, él quiere que Jesús vaya pronto y usted quiere que Jesús responda pronto, porque si no le van a quitar su casa, si no algo malo va a pasar, y usted necesita que el Señor obre pronto. Dice, y aquí que una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, verso 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Seré salva, verso 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Me puedo imaginar la angustia de Jairo. Su hija se está muriendo. Voy a donde Jesús porque creo que Él la puede sanar. Yo no sé si Jairo primero fue a los médicos, pero se dieron cuenta que ya nada se podía hacer por ella. Solo un milagro. Y se acerca a Jesús confiado en que Jesús lo puede hacer, y Jesús va hacia su casa. Jesús dice, yo voy, él se alegra por eso, pero aparece una mujer con flujo de sangre. Y entonces Jesús hace una pregunta. La pregunta que Jesús hace es, ¿quién me ha tocado? Yo me imagino a Jairo. Por favor, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? ¿Cómo te vas a poner a preguntar esas cosas? ¿No te das cuenta que por cada segundo que nos demoramos aquí, mi hija puede morir? ¿Cuántas veces en nuestra vida el Señor permite que sucedan cosas que, como en este caso, parecería que debido a la demora que provocan van a causar un daño irreparable? Si tú no actúas ya, yo no sé qué va a ser de mí, hazlo pronto. Y allí está Jairo, impaciente, yo no sé si crujiendo los dientes, entrecruzando los dedos, moviendo el pie, quizás golpeando el suelo con el pie, para tratar de apurar la situación. Pero el Señor Jesucristo no tiene prisa, ¿sabes? No tiene prisa. Pero justo cuando ya está más cerca de la casa, le llega una mala noticia, confirmando la muerte de su hija. Qué feos son esas malas noticias, ¿verdad? Levantas el teléfono y por el otro lado alguien te está diciendo, usted es el papá de... su hija acaba de morir. ¡Wow!
Lucas capítulo 8, verso 49. Lucas 8, 49. Dice la palabra, estaba hablando Jesús con aquella mujer del flujo de sangre y todo lo demás. Y se estaba hablando aún. O sea, por un oído, él está escuchando a Jesús. Por un ojo está mirando el milagro que Jesús está haciendo. Pero por otro oído y por otro ojo está mirando otra realidad. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Él está viendo a Jesús hacer el milagro, que eso pudo haber afianzado su fe, ¿verdad? Porque él creyó que si Jesús iba y ponía la mano sobre su hija iba a revivir, y en la escena aparece una mujer y la mujer de 12 años es sana, eso. Pero Jesús parece que se estaba demorando según él. Y ahora viene la mala noticia. Tengo dos pensamientos. Y ahí es donde se produce la duda. ¿Qué hago? ¿Creo a Jesús? ¿Sigo creyendo en Él? Que me dijo que iría a mi casa y oraría por ella. ¿O yo creo a lo que me están diciendo? Me dicen que mi hija murió. Tengo dos pensamientos. ¿Qué hago? Esto, repito, produce la duda. Duda viene de dual, de dos. Yo me imagino la escena. Oh, no puede ser. No puede ser. Grita uno de los discípulos. El hombre palidece y una mueca de dolor se ve en su cara. Es que todos sabemos que no hay médico que pueda hacer una curación después de que el paciente haya muerto. Tu hija ha muerto. 4 palabras que traspasan el corazón de aquel padre angustiado. Hoy día, de la misma manera que hace 2000 años, esas palabras siguen causando la misma tragedia. Los que trajeron la mala noticia le habrán dicho al padre algo como: no molestes más al maestro. ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues pidiendo? No seas inoportuno. No lo canses inútilmente. Y lo interesante es que lo que estas personas sugieren de no molestar al maestro se sigue haciendo en el día de hoy. Pierdes tu tiempo orando. Se hace en circunstancias cuando no hay nada mejor que se puede hacer que pedirle la ayuda a aquel que nunca rechazó a un necesitado. Él mismo dijo en Mateo capítulo 11, verso 28, Mateo 11, 28. Él dijo, Mateo 11, 28, venid a mí, no dice esperen que yo vaya y los busque. Venid a mí, no a una religión, a Él. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Es evidente que a través de esta espera, porque él pudo haber ido inmediatamente a donde estaba la hija de Jairo, y si salió aquella mujer del flujo de sangre, piensa uno en su lógica humana, debería haberle dicho a esta mujer: espérame un momento, termino con él y vengo contigo. No. ¿Por qué se demora? ¿Por qué en las oraciones que yo le hago a Dios la respuesta no viene inmediatamente? ¿Qué está haciendo Jesús? Está probando. Está probando la fe de Jairo.
hasta que lo que había en su corazón salió a la luz. Jairo tenía algo, mira, él tenía que a veces nos pasa a nosotros. Con nuestra boca decimos que creemos, pero hacemos oraciones llenas de temor. Lo hacía Job. Job dice la Biblia que oraba por sus hijos, pero más adelante en Job 3:25 dice: el temor que presentí me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, cuando Job estaba orando, él temía que sus hijos se iban a morir. ¿Era una oración de fe? No, era una oración de temor. Y al final, ¿qué predominó? ¿La fe o el temor? Terminó predominando el temor, porque el temor es una fe contraria. El temor trae a tu vida lo que tú presientes. Si presientes que algo malo va a pasar, eso va a suceder. Si presientes que el examen médico que te van a hacer algo malo te va a salir, ten la plena seguridad que para el que cree todo es posible. Si lo que crees que te vas a morir, pues no vas a seguir con vida. Entonces, cometemos el error de mezclar las dos cosas. Yo tengo una fe, pero estoy desesperado. Yo tengo una fe, pero tengo una angustia y yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Cómo es posible que uno diga que tiene fe, pero está angustiado? O tiene fe o se angustia, porque la fe es confianza. Jairo tenía una mezcla de las dos. Y por eso el Señor esperó para que eso saliera a relucir, porque si bien inmediatamente, Jairo nunca se hubiese dado cuenta de que su fe no era una fe pura. Y tal vez el milagro no se ha producido, la respuesta de Dios no ha venido, y Dios no te ha dado lo que le ha pedido, porque quieres que te des cuenta que en tu corazón no hay fe completamente. O tienes una mezcla de dos. Marcos capítulo 5, verso 36. Dice la palabra. Marcos 5, 36. Dice la palabra: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía. Qué bueno que Jesús no se guía por lo que oye. Jesús, ¿qué oyó? Oyó que le dijeron a Jairo que su hija se murió. Jesús pudo haber dicho: ay, qué pena, Jairito. Mira lo que están diciendo. Vete para tu casa. No. Jesús oyó lo que se decía. ¿Qué hace usted cuando oye algo negativo? ¿Qué hace? ¿Sigue creyendo o se derrumba? Oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga y dice a toda la familia de verdades eternas hoy: no temas, cree solamente. Ojalá alguien pudiera tomar esta palabra hoy. No temas. ¿Y por qué dice el Señor no temas? Porque seguramente tienes miedo. Aunque digas con fe: no, yo tengo una fe increíble, pero a uno no sabe que no tienes fe. Jesús, al percatarse de la mala noticia que había recibido Jairo, le dice en pocas palabras: no te angusties por lo que están diciendo. No vivas por lo que están diciendo, sino por lo que estás creyendo. En primer lugar, Jesús le dice a Jairo: no temas. Y nos dice a nosotros que no temamos. ¿Cuál es la situación que podamos estar viviendo? Yo no sé. Cada uno tiene sus luchas. Yo también tengo las mías. Y es mejor que no se las cuente porque se pone a llorar. Pero Dios dice: no temas. Tranquilo. Pero es que el trabajo, pero es que... no temas. ¿Por qué le dice no temas? Porque Él sabe muy bien lo propensos que somos a temer. Y siempre el presentimiento se hace siempre, o el temor te hace siempre presentir lo peor. Voy al médico, voy a hacerme un examen, y eso debe ser que... no, yo tengo fe y estoy orando que el Señor meta su mano y que el resultado salga positivo. Pero mentira, no tiene fe. Está esperando es que el resultado le confirme. Tiene fe es en el resultado, no en lo que Dios puede hacer. Si el resultado dice, salió bien, entonces no es que yo creía, Señor, yo, así como yo te lo pedí, tú lo hiciste.
No, fe es creer que cuando te digan, no, el mensaje salió negativo, estás enfermo de cáncer, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a seguir creyendo o se acaba tu fe? El Señor sabe que tenemos miedo. Le tenemos miedo al dolor. Le tenemos miedo o pavor a la enfermedad. Hay personas que no van al médico porque no quieren que el médico les diga que tiene algo malo. No, yo prefiero estar bien mal porque si no voy y me dicen que por lo menos si va y le descubren a tiempo algo se puede hacer. Pero le tenemos terror a la muerte. Terror. Le tenemos miedo a quedarnos solos en la vejez. Y así podríamos seguir con la lista. Pero Jesucristo le dice, no temas. Y creo que nos está diciendo a nosotros también lo mismo. No sabemos cuál sea la situación que estamos enfrentando. Jairo con su hija, usted con sus finanzas, yo no sé qué es su lucha. Pero Dios te dice, no temas. Ojalá podamos atesorar esto hoy y salgamos de este lugar diciendo, Dios me dijo que no tema. ¿Y por qué me dijo que no tema? Porque no debo temer de nada. No temas y agrega, cree solamente. Es como el Señor diciendo, no hagas dos cosas a la vez. No temas y creas. Solo cree. Una sola cosa debes hacer. Solo cree. Pero es que me dijeron, solo cree. Pero es que yo vi, solo cree. Pero es que la enfermedad está creciendo, solo cree. Solo creer. Parece tan fácil, pero al mismo tiempo es tan difícil. Tanto que un hombre tuvo que decirle a Jesús, Señor, ayúdame en mi incredulidad. La realidad en la vida de este hombre es la pérdida de su única hija, su única hijita, que amaba tanto. Y ahora Jesús de Nazaret le está diciendo, no temas. Con este gran problema que yo tengo, y pongo el programa para que Dios me hable y me dice que no tema. ¿Cómo que no tema? ¿Acaso no sabes lo que yo estoy viviendo? Lucas 8:50. Aquí leemos en Lucas 8:50. Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, no temas. Es que mira mi matrimonio, no temas. Es que mira lo que está pasando con mis hijos, no temas. Es que mira qué está pasando con mis finanzas, no temas. Cree solamente y serás salva. Y serás salvo. De alguna manera, Jairo tuvo la certeza. Jairo tuvo la seguridad. Jairo tuvo la confianza. Que todo lo que tiene que hacer Jesucristo es poner su mano sobre su niña y todo va a estar bien. Y este hombre tenía razón. Cuando el Señor Jesucristo pone las manos sobre nosotros, todo va a estar bien. No hay ninguna situación en el Nuevo Testamento en que Jesucristo haya tratado de hacer un milagro y hubiera fracasado. No lo encuentro. Pero nos preguntamos, ¿de dónde sacó este Jairo tal fe? Las Escrituras nos dicen de dónde la sacó. Romanos capítulo 10, verso 17. Yo quiero tener ese tipo de fe. ¿Dónde la venden? Es gratis. Aquí la encuentra. Romanos 10, 17 dice, la fe se consigue, la puede adquirir o viene. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el combustible de la fe. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo,
Él no permitió que nadie lo acompañara. Miremos esto, Marcos capítulo 5, verso 37. Marcos 5, 37. Dice Marcos 5, 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cualquiera de nosotros en una situación similar hubiéramos tratado de hacer un video para subir en redes, de tener un mayor número posible de personas en el lugar para poder vanagloriarnos de lo que podemos hacer. Miren que cuando yo oro los milagros ocurren. Espíritu Santo, haz esto, toca aquel, mira esto. Ven, ¿me limpias aquí, Espíritu Santo? No es así con el Señor Jesús. Él no está interesado en montar una representación teatral de aquel milagro. Pero nos volvemos a preguntar, ¿por qué causa Jesús elige a esos 3 discípulos y no a todos? Son los mismos 3 discípulos que van a estar en el monte de la transfiguración y van a ver al Señor Jesús en su gloria. Esos mismos 3. Es el mismo trío que va a estar en el jardín de Getsemaní y va a ver a su maestro agonizar en oración. Son esos 3 discípulos los que van a presenciar aquí un milagro de resurrección. ¿Sería posible que de alguna manera los otros 8 discípulos no estuvieran espiritualmente capacitados para presenciar ese milagro? Y por supuesto que a Judas Iscariote ni lo contamos. Él quería vender a Jesús. ¿Sería posible que hubiera algo en la vida espiritual de los 8 que no les permitiera presenciar lo que los otros 3 podían ver? Por supuesto que estos 3 no eran personas perfectas. De Pedro no tenemos necesidad de decir nada porque todos lo conocemos. Lo conocemos muy bien, su tendencia al apresuramiento. Yo camino sobre las aguas, Señor, yo no te negaré. Y sabemos de Juan y Jacobo, en Marcos 10:37, que se acercaron al Señor y le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Buscaban una posición con lo que provocaron el enojo de los demás discípulos. ¿Era posible que a pesar de sus imperfecciones, de lo impulsivo de Pedro y el deseo de preeminencia de Juan y Jacobo, que estos discípulos tuvieran algo que los otros todavía no hubieran alcanzado? Quizás ellos tenían la confianza y la fe que Jesucristo podía hacer el milagro. Ellos estaban capacitados para ser testigos. A veces no estamos capacitados para presenciar un milagro de parte de Dios. El mensaje es claro. Si quieres ver a Dios obrando de una manera sobrenatural en tu vida, cuídate muy bien de qué tipo de personas te vas a rodear, porque déjame decirte, hay gente muy cercana a ti, de tu propia familia, que es especialista en robarte la fe, en robarte los sueños. Tienes que cuidarte. Siempre te van a robar los sueños. Al llegar a la casa, hay un gran alboroto. Hemos hecho todo el recorrido, ya vamos llegando a la casa. Al llegar a la casa hay un gran alboroto. Y todos lamentaban mucho. Miremos esto, Mateo capítulo 9, verso 23 al 24. Mateo 9, 23 al 24. Dice la Escritura aquí, Mateo 9, 23 al 24. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, estas personas eran conocidas como plañideras. Eran personas que se contrataban para llorar. ¿Usted quiere lloro nomás? Vale 20,000. Lloro con flauta, 35. Lloro con desmayada, se vale 40, 50. Así en alboroto. Verso 24. Les dijo, al Señor no le gusta la gente que hace alboroto. Apartaos de aquí, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Jesús.
está muerta. Definitivamente está loco. Con dificultad nos podemos imaginar la escena, dado que en el Medio Oriente en estos casos se expresa el dolor en una forma espontánea, demostrando con tremendos gritos el dolor intenso. Hay algunas regiones del país donde la gente llora, pero va contando, ¡ay, que Pepito Pérez y él era! ¡Ay! Va. Bueno, algunas de estas personas eran contratadas para que lloraran en el velorio. En el versículo 39 de Marcos 5 leemos lo siguiente, Marcos 5:39. Marcos 5:39. Y entrando les dijo, ahora entendemos por qué Jesús no fue con todos los discípulos, porque esta gente se burlaba de él, no creían, no tenían fe. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? El Señor nos está diciendo, ¿por qué estás así, alborotado, gritando, quejándote, llorándote, deprimido? ¿Qué te pasa? La niña no está muerta. Eso que tú ves que es una muerta es un milagro que voy a hacer. Eso que hoy te hace llorar, mañana te hará testificar de Dios. La niña no está muerta, sino duerme. Y así está el milagro, no está muerto, está dormido. Qué palabras de consuelo hoy en día. Cuando los padres ven el cuerpo sin vida de sus hijos que se apartaron completamente del Señor y el Señor dice, no están muertos. Pero es que andan en drogas, andan en alcohol, andan en fornicación, no están muertos. Las palabras de Jesucristo siguen vigentes hoy. No ha muerto, sino que duerme. O en las palabras de Jesús en Juan 11:25, él dijo, Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que es la resurrección y la vida estaba ahora en la casa de Jairo. Marcos capítulo 5, versos 41 al 42 nos dice, Marcos 5, 41, 42. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Aquí hay una palabra, ¿verdad? Jesús dijo una palabra cargada de poder. Por eso hay que creer a las palabras de Jesús. Levántate. Verso 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Qué escena tan conmovedora, ¿verdad? Padre y madre ven cómo la hija que estaba muerta se levanta, una nueva oportunidad. La Escritura nos dice que estaban maravillados, en otras versiones o en otros evangelios dice que estaban atónitos. Y no era para menos. Las cortinas que oscurecían el cuarto mortuorio son corridas, y la luz del sol llena de nuevo la habitación. Los padres abrazan y besan a su hija, se funden en un abrazo y se arrodillan para adorar a aquel que hizo el milagro. La multitud que había venido para consolar a los padres se ve pasmada porque nunca vieron algo así. Nunca vieron algo así. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que prepárate para ver ese tipo de cosas. El milagro fue hecho, porque lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Termino con esto. Aquel que dice creer no debería temer. Así que hoy vamos a pedirle a Dios que si hemos estado batallando entre estos dos sentimientos, estas dos tendencias, el creer o el temer, hoy nos hemos dado cuenta que una sola cosa debemos hacer. Ahora, a veces no alcanzamos a imaginar lo que pudo haber experimentado esta familia. Pero ¿sabes algo, Señor? Te agradecemos infinitamente por haber dejado el ejemplo de la vida de Jairo,
porque nos inspira en la fe. Nos ayuda a entender que cuando el hombre no puede hacer nada, tú sí lo puedes hacer. Y eso lo vemos en Jairo. Aunque Mateo dice que su hija se había muerto, él insiste en buscar tu presencia. Porque yo estoy plenamente convencido que si Jesús pone su mano en ella, ella va a sanar. Ayúdanos, Dios amado, a tener esa convicción que nos lleva a creer que cuando ya nosotros no sabemos qué más hacer, que cuando las cosas se nos salieron de las manos, no significa necesariamente que se han salido de las manos tuyas. Este hombre clamaba, lo hacía insistentemente y tal vez cuando no he visto el milagro, he desistido en la fe y he dejado de creer. Porque hoy reconozco que estaba poniendo mi fe en lo que pudieras hacer y no en ti. No debe ser así. No debe ser así. Y es posible que durante la espera, que durante el trayecto hacia mi milagro, haya que esperar un poco. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a no perder la esperanza. Aunque sintamos que la respuesta se demora, aunque muchas veces nos digan que ya nada se puede hacer, ayúdanos a seguir creyendo en ti, no en las circunstancias, no a mezclar la fe con el temor, que una sola cosa podamos hacer, creer solamente. Es fácil creer cuando yo puedo ver, pero se requiere muchas veces creer para poder ver. Y eso fue lo que hizo Jairo. Aquellas personas que estaban ahí llorando y alborotando, si fueron contratadas, se quedaron sin empleo. Y hay muchos que se van a quedar sin empleo porque no hay a quien llorar. No hay a quien llorar. Dios va a orar en favor de nosotros y los que esperaban y estaban ahí esperando para tomar a la chica de 12 años y llevarla al cementerio, se van a tener que ir con las manos vacías porque el desenlace será otro distinto. No es el cementerio, es la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Gracias, Padre. Gracias. Ayúdanos a rodearnos bien de personas que tengan fe y que nos ayuden y que nos inspiren a seguir adelante. No gente que nos ayude a sepultar nuestros sueños, sino gente que nos ayude a traerlos a la vida. A ti la gloria y la honra por esto que has revelado a nuestro corazón. Llévate todos los temores, llévate todas las inseguridades y ayúdanos a confiar en ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Señoras plañideras, recojan sus cosas y váyanse para su casa porque aquí no hay nadie que llorar. La que estaba muerta volvió a la vida. Y habrá gente esperando. Los vecinos ahí en la cuadra, ¿a qué hora va a pasar el féretro por aquí? Porque hay gente que le gusta estar pendiente de la vida ajena. Y las señoras estuvieron todo el día esperando y no pasó nadie. Hay gente que está esperando que lo peor te pase, pero Dios es un experto en cambiar las circunstancias. Amén. A todos mil gracias, mil gracias. Qué tremendo banquete. Quedamos saciados, ¿verdad? Pero mañana queremos volver a tener hambre de la palabra. Así que si Dios permite, 5:45 de la mañana, reserve un espacio para que pueda recibir todo este alimento. Suscríbase por favor a nuestro canal de YouTube. Si no lo ha hecho, recomiéndele a sus amigos y familiares. Mire, está este canal de YouTube, está la página web que se llama www.verdadeseternas.co, donde está la emisora Verdades Eternas Radio, para que se conecte, para que alabe, para que adore a Dios todo el tiempo. Muchas gracias. Así que no temas, cree solamente. No hagas dos cosas a la vez. Recuerda, aquel que dice creer no debería temer, porque el temor es el lado opuesto de la fe. Y generalmente lo que tememos, eso lo atraemos a nuestra vida. Entonces no presientas que te va a pasar lo malo, presiente que te van a pasar cosas buenas. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido,
A veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.